Hola, buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir por favor tu nombre completo? Doris Cosa Valente Gutiérrez. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? 6'6". Muy bien. ¿Nivel educativo? Se podría decir, bueno, después de la secundaria estudié auxiliar de contabilidad, ¿vale? Sí, es superior entonces. Muy bien. Vamos a hacer unas preguntas acerca del régimen de Fujimori. Me gustaría saber tu opinión con referente a ello. Por ejemplo, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ya, bueno, vale decir que el gobierno anterior de Alan García dejó pues una hiperinflación, ¿no? Donde todos los peruanos éramos millonarios. No, 1 millón de inti comprabas creo 2 panes, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, Fujimori cuando llega al poder, él aplica el modelo de Vargas Llosa, ¿no? El que dijo que no iba a aplicarlo. Lo aplica con el Fujishock. No sé si has escuchado de ello, ¿no? Donde controla la inflación o la hiperinflación, pero hay socialmente hay más pobreza, ¿no? Hay una brecha, pues, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Claro. Todo ello. Claro, él logra... Claro, sí, pues, la ruptura del orden democrático, ¿no? Con el autogolpe. Sí, pues, porque él logra llegar al poder porque en el debate no se presenta, ¿verdad? Él no se presenta. En un debate, en el primero creo que no se presenta porque él aduce, o mejor dicho Susana, la esposa, de que él le cayó mal el pescado que había comido. Claro. Y posteriormente sí se presenta, dice que asesorado por Alan García. Claro. He escuchado asesorado por Alan García que le aconseja que lo llame señor Vargas. A Vargas Llosa, no Vargas Llosa, sino señor Vargas, porque dice que a Vargas Llosa no le gustaba eso. Ah, ok. Ya, golpe bajo. Ya. Golpe bajísimo. Claro. Sí, pues. Sí, había escuchado un poco acerca de estas cosas. Y en este caso, ¿tú piensas que las medidas que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori llegaron a ser efectivas o no? Logra el cometido, ¿no? El controlar, pero también las ventas de las empresas provocan despidos masivos, ¿no? Claro. Renuncias o compran pues el puesto de trabajo, dan una cantidad de dinero y tú renuncias, ¿no? Lo que sucedió con Emérita llegó a renunciar. Ah, ok. Renunció. Ella un viernes no se lo comentó a nadie, ¿no? No le comentó a nadie. Después de que lo había firmado y todo, comenta, ¿no? Le dijeron pues que se estaba loca, ¿no? ¿Cómo va a renunciar? Porque ella pensaba poner... Ahí proliferaron las bodegas, ¿no? Claro. Todos los que sacaban un dinero, levantaban su bodega. Entonces le dijeron, pues, Blanca creo que conocía a alguien. Total, lo cierto es que sacaron ese papel que ella había firmado. Fue menos mal un fin de semana, que no funciona, pues, ¿no? Administración, algo así lograron sacarlo. De lo contrario, ella pues se hubiese visto en la calle. Sí, muy complicado. Entonces, claro. Ahí, claro, proliferan también las combis, ¿no? Ahí aparecen las combis. Claro. Comienza el trabajo informal, ¿no? La informalidad más. Claro. Todo lo que vemos ahora, ¿no? Todo lo que vemos sí, ahora. que todavía hay una continuidad, claro. Y dime, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Hubo algo? Políticas, el vaso de leche en lo que alimentario, pero este programa era creado por Alfonso Barrantes,
de Izquierda Unida. Cuando él llega al municipio, él promete 1 millón de vasos de leche, ¿no? Entonces, ese programa lo recogen los otros gobiernos, pero ya lo mantienen a nivel nacional, porque era solo a nivel Lima, ¿no? Barrante como alcalde de Lima. Ya ese fue uno de los programas sociales, ¿no? Después otro programa social pues es el control de la natalidad, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos para qué llevó eso, ese control de la esterilización forzada, ¿no? Claro, sí. Justo más adelante vamos a hablar también un poco más de eso. Quería preguntarte, ¿y qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya. En cuanto a Sendero y al MRTA, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué medidas? Es cierto que las políticas, la captura de Abimael Guzmán trajo, pues, ¿no? Apaciguó algo. También es cierto que del Estado utilizaron la guerra sucia, ¿no? O el terrorismo de Estado para contrarrestar precisamente al terrorismo de Sendero y de MRTA. Uh-huh. Y hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas, uh-huh, que crearon grupos paramilitares, entre ellos Colina, ¿no? Barrios Altos, La Cantuta, y en la sierra, pues fue pésimo, ¿no? Se ejecutaron extrajudicialmente, violaron, secuestraron, ¿no? Uh-huh. Todo eso conllevó, pues, lo que es la guerra hacia los grupos terroristas, ¿no? Uh-huh. También como contraparte del terrorismo de Estado. Claro. Y durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en las esterilizaciones de miles de mujeres, sobre todo en campesinas, indígenas. ¿Qué opinas sobre esas políticas? Justamente estabas hablando de ello. Claro. Uh-huh. Eso era básicamente para las mujeres pobres, ¿no? Mujeres de la sierra, la mayoría era de la sierra, mujeres que no hablaban español, en su mayoría no hablaban español, no sabían a qué iba, ¿no? Y no solo eran mujeres, sino también dice que hombres, pero de menor cantidad, era como 20.000 y de mujeres pasaban los 200.000, ¿no? Y pues es una violación a los derechos humanos, violación a los derechos de estas mujeres, que muchas, por la mala praxis, uh-huh, no sobrevivieron, murieron. Hay muchas mujeres que murieron a causa de estas esterilizaciones, que ya no sabían, uh-huh, ¿no? No sabían, pues, sí, un pecado ser pobre, ¿no? Sí, pues, lamentablemente, uh-huh, sí. Decían de que muchos iban para las consultas y ajá, los esterilizaban sin su consentimiento, no sabían lo que estaban firmando muchas veces. La mayoría, uh-huh, ya, como sí, te digo, muchas no hablaban español. Uh-huh. Y eran pues en la sierra, en las zonas más pobres, uh-huh, las zonas más pobres. ¿No? El Estado había decidido pues que ya no podían ser madres, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, por eso se le caracteriza por un gobierno autoritario pues a Fujimori, ¿no? Claro, uh-huh, claro, desde el momento en que da el golpe de Estado, uh-huh, es una dictadura. Una dictadura, cierto. Bueno, continuamos. Aquí tenemos otra pregunta. Dime, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Claro, cerraron muchos medios de comunicación, ¿no? Contrarios al gobierno. No sé si te acuerdas de que tomaron la Frecuencia Latina. Claro, sí. Claro, lo cerraron porque hasta ese momento pues era el canal, ¿no? Un poco... Uh-huh. En contra del gobierno. Uh-huh. Claro. Sí. Y había 2 programas, uno de Hildebrand, que lo seguía, Fidelidad Canina con él, y el otro era de Beto Ortiz, que eran los únicos medios por señal abierta, ¿no? Y en cable era Canal N. Y persiguieron también, ¿no? El Estado persiguió a muchos periodistas, ¿no? Entre ellos Hildebrand, que estaba en la lista negra, dice que lo iban a eliminar, y Hildebrand se enteró por medio, dice, de Mariela Barreta, no sé cómo ella
se lo informó, ¿no? Y él dijo que estaba en la lista negra y que lo iban a secuestrar, ¿no? Ujú. Y Barreto pues no sabía de que de donde había ella sacado información había cámaras. Oh, Y la detuvieron, la torturaron, la descuartizaron. Y el padre y sus restos fueron esparcidos por Lima, menos la cabeza, ujú. para que no sea reconocida. Pero el padre reconoció, el papá de ella lo reconoció por un tatuaje que llevaba en una zona, ¿no?, de su cuerpo. Ujú. Ya se reconoció el cuerpo de su hija, ¿no? O que ya su Oh, hija pues la habían qué matado. pena. Nosotros también compraron conciencias, se ven videos donde Montesino está con los dueños de diversos medios, dándole maletas con dinero para comprar las editoriales, ¿no? Ujú. En favor del gobierno, ¿no? Entonces se cerró todo a favor del gobierno. Oh, comprendo. Claro. Y lo que hay algo que justamente habíamos tocado en uno de mis cursos que es justo para este tema, que hablaban de que los militares tenían la cabeza de Mariela Barreto y decían de que muchas veces Seguro. lo utilizaban para amedrentar a algunas personas. Ujú. Sí, No lo dudo, ujú. Sí, se ¿no? vieron muchos Es excesos en terrible, ese fueron años gobierno. terribles. Sí, sí. Y dentro de estos eventos, ¿cuáles fueron los principales que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo para nuestro país de por sí? Los eventos, bueno, ya por entonces ya la gente ya se manifestaba en contra del gobierno, ¿no? Había marchas, había los colectivos, entre ellos el lavado de banderas, ¿no? Que lo hacían Ujú, frente, y artistas, Mónica Sánchez, Vanessa Roviano, ¿no? Entre las figuras de esa época y de ahora, ¿no? Lavaban la bandera frente al Palacio de Gobierno y con ayuda de Alberto Andrade, que era el alcalde de Lima de entonces. ujú, Ya, sí, como te digo, manifestaciones, pero lo que trae el régimen a caída es el video de Alberto Curi con Montesino, donde Montesino le está dando el dinero, ujú. ¿no? Este video Claro. lo saca Poppy Olivera, Ujú, ¿no? Por de Canal N, ¿no? A través de Canal N y a ujú, nivel internacional sale, y lo que propicia la caída de Fujimori, ¿no? Porque él sale luego a decir que él desconocía, que su asesor, pues hacía todo eso, ¿no? ujú, Eh, y anunciaba el adelanto de elecciones, ¿no? Donde él ujú. no iba a participar. Posteriormente él viaja creo que Brunei, no sé, a uno de esos países asiáticos, y después en Japón venía su fax, ¿no? Ujú. Y renunció. Renunciando a la Ujú. presidencia, Claro. ¿no? ¿Y el Claro, país qué consecuencia antes tuvo hubo, para nosotros? bueno, se retoma la democracia. Ujú, El presidente del Senado, por entonces, Valentín Paniagua, decían que habían elegido el presidente del Senado, hablo más del Congreso, ¿no? Porque es ujú. unilateral, unicameral. Y se decía que que iba a elegir es a Humberto Martínez Morosini. No sé si te acuerdas, el presentador, maestro de ceremonia de Panamericana Televisión, que él era congresista. Ah, sí, Él creo estuvo que a punto, sí. sí, estuvo a punto de ser elegido presidente del Congreso, por lo cual hubiese sido presidente de la República. Ah, Pero ah. lo dejaron a Paniagua, ¿no? Lo Ujú, dejaron y él se convirtió en presidente, pues, transitorio, ujú. ¿no? Posteriormente ganó las elecciones de, ¿cómo se llama? Toledo, ¿no? Toledo, claro. Sí, sí, recuerdo. Y Elian, ¿no? Toledo Ujú. y Elian. Y que es otra historia también. Esa es otra historia, ¿no? Y ahí pudieron haber eliminado para siempre el fujimorismo, ¿no? Ujú, Dejaron al monstruo con vida y ya vemos ya lo que está haciendo ahora. ujú. Sí, pues. Nada, ha sido un gusto, Totita. Muchas gracias más bien por tu Bueno, colaboración. ya, gracias a ti.